¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Esta fría, inusual, fría mañana aquí en la Ciudad de México. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo están? Sí está haciendo frito afuera, ¿eh? Está haciendo muy frío, está haciendo mucho frío. Hay mucha información, no perdamos el tiempo. Está calientito la información. Acaba de darse una información a que está sacudiendo Francia y va a sacudir al rato al mundo porque un grupo de 15 hombres armados hicieron un robo de joyas de 9.5 millones de dólares. Este es un gran robo de joyas, 9.5 millones de dólares, que acaba de suceder hace unos cuantos minutos. Lo que sucedió anoche es el primer acto de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue ir a la Cancillería a presentar su renuncia como embajador de México en Estados Unidos, de manera por norma, por prelación, se puede decir, quien asume la jefatura de negocios, el encargado de negocios de la embajada, mientras se designa un nuevo embajador, es el número 2 de la embajada, que en este caso es Alejandro Stivel, que es el jefe de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos. Él es el encargado de negocios, que lo que hace el encargado de negocios es que lleva toda la parte administrativa. No lleva a cabo ningún tipo de negociación, pero es el enlace que tiene el gobierno de Estados Unidos en este momento para cualquier cosa que necesiten transmitir al gobierno de México. Interesante el procedimiento, ¿no? Es decir, que no haya renunciado antes. Pues, lo cual me parece me parece normal, ¿verdad? La crítica va a ser, o sea que no era seguro. O sea que no era seguro. Yo pienso que era absolutamente seguro en términos de él, si no se hubiera desgastado como se desgastó. Ya vamos a ver de qué manera se desgastó. Pero tampoco podía haber renunciado antes. Porque entonces, ¿cuál hubiera sido el comentario? Pues estaba tan amarrado que hasta renunció, que ni siquiera guardó las formas, que eso es lo que hicieron. Guardar las formas es también lo que está haciendo el presidente Peña Nieto, que hasta a partir de hoy, no ayer, a partir de hoy empezará a revisar los perfiles de quienes pueden ser los sustitutos de Eduardo Medina Mora. Y una vez que se establezca el perfil, entonces la Cancillería mexicana le enviará el nombre al Departamento de Estado para que el Departamento de Estado lo procese dentro del gobierno de Estados Unidos con el presidente Obama, seguramente, y le den el beneplácito o no a la persona. ¿Nombres de quién podría ser? Aquí lo platicamos, la persona que sigue estando arriba en los momios, pero son momios, o sea, no es nada, es uno de los perfiles que van a estar sobre la mesa del presidente, es el del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por capacidades técnicas y por orientación de la embajada, ¿no? Ahí está, esa es la parte, por el perfil que tiene, capacidad técnica, perfil de la embajada. Y la otra que le favorece mucho a él, porque no hay nadie en el gabinete de Enrique Peña Nieto que conozca mejor cómo opera Washington. No es cómo funciona Estados Unidos, sino cómo opera Washington, porque Washington tiene dos polos poderosísimos. Uno que está a 2 cuadras de la Embajada de México en Estados Unidos, que es la Casa Blanca, y el otro se encuentra a 2 kilómetros, que es el Capitolio. Entonces, Ildefonso Guajardo lo conoce muy bien porque él trabajó en Washington con el entonces secretario de Comercio y el entonces subsecretario en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio desde el lado del gobierno. Él vivió en Washington, conoce Washington, entiende perfectamente cómo funciona la política, por eso el perfil de él es, en ese sentido, el mejor. Ese es el perfil que va a querer el presidente de la República. Para Washington no sabemos cómo piensa el presidente, porque nos sorprende constantemente, pero digamos, dentro del cuadro que hay, él es uno. Estaban mencionando a otro que es el subsecretario de Educación, Javier Treviño, que también conoce muy bien Washington. Porque trabajó en esa embajada. Trabajó en el área de asesoría de medios, de consultoría, era el agregado de prensa. Y también fue subsecretario en la Cancillería. Con José Ángel Gurría, es decir, conoce también muy bien, no hay que dejarlo fuera de este paquete. Hablaba también de 2 subsecretarios, Sergio Alcocer, que no es su interés político y de futuro está en otro lugar, y otro que no entiendo por qué lo mencionaron, que es el embajador
Juan Manuel Gómez Robledo, porque su área no es lo bilateral, sino lo multilateral, y ahí a lo que va ese embajador es a la parte bilateral. Yo incluiría simplemente como una carta, no como gente que suena, como una carta de posibilidades según el perfil al embajador de México en las Naciones Unidas, Jorge Montaño, que ya fue embajador en la Casa Blanca. Fue muy buen embajador. De Bill Clinton. Sí, excelente embajador. Muy buen embajador. Es interesante que para esta embajada nunca se cuestiona si es del servicio o no, a diferencia de otras posiciones, ¿no? Sí. Aquí nunca es cuestionamiento. Ahora, aquí lo importantísimo para la embajada en Washington es el picaporte. Entonces, ¿quién tiene de todos los que mencionamos picaporte con el presidente? Ildefonso Guajardo. Porque el embajador de México en Washington lo que tiene es una relación directa con el presidente de la República, no de ahora, de siempre. El canciller en turno o la canciller en turno siempre tiene que, entiende eso y que Washington se maneja de una manera distinta. Entonces hay cosas que no hace el canciller en Washington, ni ahora ni antes, por el tipo de relación que se mantiene entre el presidente y el embajador, ya sea del servicio exterior o no sea. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Será un proceso que si los americanos lo hacen rápido, pues será entre 1 o 2 meses. Si fuera antes de un mes sería excepcional. También hay que saber de qué humor está en este momento el gobierno de Barack Obama con México. Yo creo que va a ser antes. Se lo pueden retrasar. Es decir, aquí ya está, primero, que se define el perfil, que se envíe la petición. Yo supongo que esto será una cuestión de días, porque tampoco puede estar México sin embajador en Washington. Y ahí ya estará en manos del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Mira, yo creo que va a ser antes. ¿Hay casos en que hayan rechazado alguna propuesta? Mexicana, una no rechazado directamente, sino peor, bloqueado que fuera nombrado embajador en el Reino Unido Porfirio Muñoz Ledo, después de aquel aquelarre que hizo en las calles de Nueva York cuando era representante de México ante las Naciones Unidas. Pero es la única ocasión. Oye, yo creo que se va a mover esto rápido, te digo, porque viene la Cumbre de las Américas, que aunque es una reunión multilateral, sí va a ser importante que ya esté nombrado el embajador de México en Estados Unidos, por los temas que están surgiendo en este momento que podrían crear muchísimo conflicto en esta reunión, lo de Maduro. Importa muchísimo la parte de la correlación de fuerzas en América Latina, exactamente por lo que acabas de mencionar, Nicolás Maduro, por la forma como está reaccionando por las nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, que Maduro ha reaccionado de una manera, ha reaccionado como es Nicolás Maduro, se tira siempre en suicidio a ver cómo le va. Pero extraño, y lo comentábamos antes, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos está haciendo eso en este momento? Débil en este momento Venezuela le sigue poniendo presión? ¿Será que la relación, que las pláticas con Cuba ya establecen otro tipo de equilibrio y otro tipo de apoyos que podría hacer Estados Unidos en Centroamérica y en el Caribe, apoyos económicos, en el momento en que se hunda completamente Venezuela y ya no pueda seguir exportando petróleo? No lo sabemos, pero sí es extraño que en este momento de tanta debilidad de Venezuela y tan riesgoso en términos estratégicos para la región, se me hace se meta tan fuerte. No he revisado las apuestas, pero yo creo que ya debe haber momios sobre cuánto tiempo. ¿Cuánto dura Maduro? Ayer también, no viene el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite, detuvieron en Mérida, Yucatán, las fuerzas federales, a Javier Aguirre Garzón, que es el jefe del cártel independiente de Acapulco. Es un cártel muy importante, pues es el que tiene asolado Acapulco, muy vinculado a Guerreros Unidos, ambos que vienen de la ruptura del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, parte de sus ejércitos de sicarios, y que desde ayer ya están señalando las autoridades que sí es primo del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, quien siempre ha negado esta imputación, porque esto no es nuevo, pero tantas veces se ha publicado, porque lo ha hecho la prensa impresa, que tienen el parentesco. El gobernador con licencia ha dicho no somos parientes, somos del mismo pueblo, que es chiquitito, se apellida igual, pero no somos parientes.
Yéndonos directamente al pay informativo que nos proporciona la agencia Intel, de 40% de los impactos los tiene precisamente la designación de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay datos interesantes. 83 votos fueron a favor. Sí. Él necesitaba 79 votos para tener las 2/3 partes del quórum, pero no asistieron 4 senadores de oposición. Es decir, no Sí. tuvieron que abstenerse, no tuvieron que No votar en fueron contra. 4 diputados de oposición, 4 senadores de oposición, con lo cual, si hubieran ido y hubieran votado, como votó toda la izquierda, en contra, no se da las 2/3 partes. Si además de esto, la senadora Laida Sansores no tiene estos tipos de arrebatos escenográficos y no rompe su cédula de votación como lo hizo hace ya algún tiempo, pues también hubiera podido votar en contra, como ella lo expresó. Es decir, si hubiera quedado, digamos, hipotéticamente hablando, un voto corto para obtener las 2/3 partes. Seguramente lo hubieran repuesto con los senadores del PAN, donde 16 de ellos anularon su voto, votaron en contra de Eduardo Medina Mora. Pero bueno, aquí es un asunto de aritmética. Que no es votar en contra estrictamente. No, pero para pero efectos prácticos, se considera que estás votando en digamos, no te enfrentas. No, dices, no, pero tampoco voy a hacerlo, y entonces hagan el trabajo que tengan que hacer. O sea, yo no me sumo hagan ustedes su trabajo y yo no tengo una posición. Nada más que ahora que estamos en el tema del récord y el fact-checking, ese voto, en términos personales, es va a importante. contar, pero bueno, si vemos la aritmética de la votación, aquí se antoja interesante, cuando menos como una... Lo que está tratando de hipótesis. decir Raimundo Rivapalacio es que hubo alguna negociación ahí que... Raimundo... No, porque no pienso que hubo una negociación con Mario Delgado, por ejemplo, que no fue a votar. Faltó? Yo pienso que faltaron los que faltaron porque tuvieron otra cosa que hacer. No, porque pensaron que esto ya quedó un hecho. Estaba ya cocinado, Sí. y yo creo que estaba cocinado, porque yo creo que, porque lo que estamos hablando es retórico, Sí. eso ya no pasó, entonces ya no sabemos qué hubiera sucedido, pero si hubieran tenido 5 votos adicionales en contra, pues seguramente hubieran negociado más votos con el PAN, que es como se hacen este tipo de negociaciones políticas. Pero bueno, 20% de los impactos, este segundo informe ordenado por el presidente a los secretarios de Estado para que hablen directamente y rindan información a los ciudadanos. Y a diferencia del primer día con el secretario de Energía, en este caso que fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, creo que sí aportó, bueno, no creo, aportó información que no conocíamos, como por ejemplo dio una serie de datos, no únicamente sobre el monto de la inversión ya posterior de la reforma de telecomunicaciones de 6,000 millones de dólares, sino también los más de 10,000 millones de dólares que vienen en camino por nuevas inversiones, que tiene que ver fundamentalmente con una red compartida inalámbrica, que esto es muy, muy importante, porque esta nueva red de compartida inalámbrica lo que va a generar es una mucho mayor velocidad para Internet y una mejor calidad para la telefonía celular. También hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes abre los sobres con las ofertas económicas y de cobertura de los pujantes por las 2 nuevas cadenas de televisión. Vamos a ver cómo viene la información hoy, este miércoles, para ver pues para dónde se va encaminando la decisión entrega. tiene que salir esta semana, ¿verdad? O sea, ya la decisión de cómo quedan creo que es esta semana. No necesariamente, no recuerdo exactamente los otros, pero bueno, hoy veremos. ¿Y qué tal si sale de cierto? Eso te iba a preguntar. ¿Hay algún escenario donde la pueden Claro que sí. Claro que sí. ¿Por hay un falta escenario. de jugadores? Digo, porque al final se fueron saliendo... No, por falta de jugadores no, pero por alguna consideración política, que nunca dirían que sería política, alguna consideración técnica. Esta es una, pues yo digo, televisión abierta en estos momentos como medio locura, cuando la televisión abierta lleva ya casi 20 años en caída en términos de ingresos, y aquí para que el modelo de negocios funcione a 15 años, pues entonces necesitas las 2 cadenas de televisión en una. Ya está, digamos, técnica y legalmente
la posibilidad de que se puedan entregar las dos cadenas a un solo postor. Pero vamos a ver, el escenario de que se declare desierta no se puede descartar. Esa sería una conclusión. 17% de los impactos, hablando de inversiones, el presidente Peña Nieto fue el testigo de honor. El testigo de honor en un evento donde Heineken, que es una de las grandes multinacionales de la cerveza en el mundo, anunció una nueva inversión, su 7ª planta en Chihuahua, por 7.350 millones de pesos. Es una inversión de gran envergadura, bueno, tanto que es 17% de los impactos. Interesante el discurso. Sí. El discurso del presidente. No, el del directivo de Heineken. Es un lugar seguro para invertir, el gobierno ha cumplido, o sea, sí le echaron bastante porras al gobierno. También hay que recordarle al auditorio que Heineken compró Modelo. O sea, lo que era la empresa, una de las empresas mexicanas más importantes. De las cervecerías más importantes. Sí, del mundo. Y ahora pertenece a Heineken. 13% de los impactos ante tan buenas noticias financieras, económicas, el peso cae a 15.90 pesos por dólar. Digo, cae frente al dólar, se cotizó ayer en ventanilla en 15 pesos con 90 centavos, que significa una devaluación del 18.1% en el acumulado del año. En lo que respecta al día, está en 4.1%, que hay que decirle, Paco decía antes de empezar el programa, no estamos tan peor, efectivamente no estamos tan peor en comparación con otras monedas. No es un tema que tenga pero que ver... Pero tú no vives a un lado de Estados Unidos. Sí, no es un tema que tenga, quizás por eso no estamos peor. Digamos, el caso extremo es el real en Brasil, que se ha depreciado 16.77 en lo que va del año, el euro 11.66, el rublo 7.35, nosotros estamos en 5.92. El rublo en el acumulado lleva casi 50%. Sí. Nada más para ver que estos porcentajes, que son importantes, están otros en una peor posición, y esto tiene que ver con toda la volatilidad en los mercados, en espera de que la Fed, la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, diga, pues sí subo mi tasa de interés. Pero ya que lo hagan. O no la subo. Vamos a estar así seguramente hasta junio, septiembre. ¿Quién sabe si en junio? Ojalá y fuera en junio para que ya ¿Viste lo que venga... qué pasó en las bolsas en Estados Unidos? Ayer también se desplomaron. Venga. Mientras tanto, pues la Secretaría de Hacienda necesita seguir ampliando su base de contribuyentes. Por eso, y esos 10% de los impactos, ayer anunció una serie de estímulos a los pequeños contribuyentes. ¿Cuál es la intención? Que tiene que ver con condonación de impuestos. ¿Cuál es la intención de la Secretaría de Hacienda? Seguir captando aquellos contribuyentes que están en la informalidad. Quieren que vayan a la formalidad. Entonces, ese es el tipo de estímulos que está haciendo para los pequeños contribuyentes, y este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia INTEGI. Nos están comentando que nos vayamos a corte. No sé si nos alcanza todavía a ver estas imágenes que tampoco están en el PAI informativo de la granizada que hubo ayer. Sí, espectacular. Fue espectacular. ¿Verdad? No sé si están esas imágenes que podamos verlo, porque fue una cosa. Vean. No es Nueva York, esto creo que es en Hidalgo, nos estaban comentando. Vean eso. Y parece que para el día de hoy también hay pronósticos de granizo en algunas partes del país, y lluvias por lo menos en el Valle de México, así que tomen sus precauciones. ¿Qué tal? No es Nueva York, no es Montana, no es Alaska, es aquí en qué bar. Vámonos a un corte, mucho más aquí en el primer café. En tan solo 2 años, grupos de invasores se adueñaron de al menos 7 manchones dentro del Cañón del Sumidero, una zona decretada en 1980 como área natural protegida. Y ahorita se está formando otra nueva invasión más cerca de las reservas del Cañón del Sumidero, una parte donde no estaba habitada, y pues esa es la inconformidad que tenemos ahorita con respecto a este asunto. El motivo de nuestra inconformidad es porque está viniendo también gente de fuera. Este martes, policías estatales desalojaron a uno de los grupos
que se había adueñado de 2 hectáreas apenas el lunes pasado. No hubo resistencia, la gente salió de forma voluntaria justo en la puerta de acceso de los miradores del cañón. A la población que no se deje engañar, nadie va a poder regularizar, ningún político va a poder regularizar esto. Este es un proceso que está establecido por ley y que lo vamos a seguir por ley. Pero las invasiones no son nuevas. Desde 1980 se formaron 91 colonias producto de invasiones que le han costado al Cañón del Sumidero 2.900 hectáreas, es decir, el 10% de su superficie. Sin embargo, hace 5 años se dio un ultimátum para no permitir una más. La Federación no va a seguir con la modificación del polígono y por lo tanto no se van a regularizar las 91 colonias. No obstante, aún permanecen 6 grupos de invasores dentro del cañón desde hace más de un año, en espera de que se cumpla la promesa de no permitir que se siga amputando a una de las maravillas más sorprendentes de la naturaleza. Eri Acuña Meneses. Ellos son los detectives encubiertos del espectáculo. Horacio Villalobos. En Los Placeres Culposos yo confesé que soy fan de La Vecindad del Chavo. Pilar Bolívar. Creo que la forma de narración es muy padre y muy sofisticada. Y Mauricio Valle. De las pocas comedias que he visto este año que en verdad me han hecho reír y me han divertido. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Si yo hubiera estado con ella, esto no habría sucedido. Ya me voy, mijita. Adiós, señora. Oye, ¿qué crees? Chava me regaló cocaína para probarla. ¿Quieres? Pues órale. Órale. Yo lo sabía. Esa amiga de Diana no me daba confianza. Vive Fundación Azteca. ¿Por qué un empresario como yo debe estar interesado en los temas de liderazgo? Muchos liderazgos no están a la altura del país que tenemos. Pero no basta nada más con chillar y quejarse. Si queremos cambiar, tenemos que participar. Y creo que las empresas son una fuerza muy poderosa para lograr el cambio social. Pero yo postulo que lo que México necesita, lo que le urge, es un cambio cultural. Liderazgo y cambio cultural. Proyecto 40. Proyecto 40 presenta. Galardonada como mejor miniserie de televisión. Soy Susana, duquesa de Beaumont. Primer ministro Michael Calhoun. Mi vida depende de ti. Si la matan, no habrá sangre en tus manos, sino en las mías. Black Mirror, primera temporada. Inicia jueves 19 de marzo, 22:30 horas. Proyecto 40. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afecta como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Zarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Si así no lo hiciera, que la nación... Fue así como Eduardo Medina Mora rindió protesta como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante un periodo de 15 años, ocupará el cargo que dejó el ministro fallecido Sergio Valls. Fue electo entre una terna integrada también por los magistrados Horacio Hernández Orozco y Alfredo Fuentes Barrera. El Pleno del Senado avaló su designación con 83 votos a favor. Como nunca antes, hemos desahogado un proceso de auscultación público, transparente, que ha comprendido la participación de la sociedad en el marco de los tiempos y condiciones que nos establece y nos impone la Constitución. Sin embargo, otras voces se opusieron a su nombramiento. Más de 50,000 personas en 8 días que están sus titulares aquí presentes suscribieron una petición al Senado para evitar que Medina Mora sea nombrado ministro. Al respecto, Medina Mora calificó como falsas y tendenciosas las críticas
que hicieron sobre su desempeño como Procurador General de la República y titular del CISEN. Negó que haya hecho un uso político de la PGR durante su gestión con el llamado Michoacanazo. Además, rechazó que haya desmantelado al CISEN y que incurriera en violaciones graves a los derechos humanos. De la misma manera, desmintió que haya descompuesto la seguridad y la justicia de este país cuando estaba al frente de dichos cargos. Antes de ser ratificado por el Senado, sostuvo que su único compromiso es con la verdad, la justicia y la Constitución. Como abogado y como servidor público, ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el mayor honor y la mayor responsabilidad a la que podría aspirar. Señoras y señores senadores, hoy los mexicanos tienen una demanda muy sentida y clara. Es necesario que nuestro país deje atrás la sombra de la injusticia y el abuso y se convierta en una nación donde la ley se aplique de manera efectiva e imparcial. Eduardo Medina Mora es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el servicio público se desempeñó como director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. También fue secretario de Seguridad Pública y titular de la Procuraduría General de la República durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Después inició su carrera en el servicio diplomático al representar a nuestro país ante el gobierno de Reino Unido. Posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró embajador de México en Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Muy polémica, ¿no? Sí. Como nunca antes. Como nunca en la memoria cualquier designación de cualquier presidente a uno de estos puestos. De hecho, pues toda la discusión se dio sobre Eduardo Medina Mora. Algunos senadores ni siquiera se acordaban de cómo se llamaban los otros dos integrantes de la terna, que pues muy triste el papel que jugaron, porque fueron realmente comparsas en una terna donde utilizando una frase que coloquial, pues iban todos los dados cargados, iba toda la fuerza del presidente detrás del nombramiento de Eduardo Medina Mora, lo cual me parece interesante, porque si Eduardo Medina Mora llega tan cuestionado a la Suprema Corte de Justicia, tan identificado con un proyecto personal del presidente, cuando digo proyecto personal es porque el presidente tenía opciones para nombrar en la Suprema Corte de Justicia a otro miembro de la terna, como por ejemplo el senador con licencia Raúl Cervantes, que fue presidente del Senado y que se pide licencia precisamente para preparar su llegada a la Suprema Corte de Justicia. Y que todavía es opción. No, lo que digo es que sí, para los dos puestos que van a quedar vacantes a finales de este año, lo que digo es que sí tenía persona de toda la confianza, muy expertos, mucho mejor en técnicamente, esa materia, ¿no? Que en técnica jurídica mucho mejores que Eduardo Medina Mora para ocupar este lugar, esta vacante que dejó la muerte del ministro Sergio Valls. Y sin embargo, el presidente se fue por Eduardo Medina Mora, pese a que Eduardo Medina Mora ni estaba en sus planes, ni, como decíamos ayer, por razones personales, le hubiera gustado venir. Por eso nada más, por eso menciono yo que este es un proyecto personal del presidente. Entonces, llega un proyecto personal del presidente muy golpeado, el ministro Medina Mora, en los medios, hay más de 70,000 firmas en su contra, la prensa se volcó en críticas fundamentalmente intelectuales, fue terrible la paliza que le dieron por razones justas e injustas, por percepciones o por realidades. En este momento no es relevante, llega muy débil, por lo tanto, si nosotros vemos lo que tuvo que hacer Eduardo Medina Mora lunes y martes, que fue ante el abandono de una cobertura política por parte de quien lo propuso, salir él solo a dar la batalla contra todo lo que acabo de decir. Por lo tanto, lunes y martes dio la batalla mediática increíble. Ahora, había división en la parte de analistas, columnistas, no todo el mundo lo veía necesariamente. Pero los que hicieron más ruidos eran apenas el lunes empezaron unos a defenderlo, pero toda la semana pasada fue terrible. Y si tú lo ves en términos de impactos, cuantitativamente gana la parte negativa de una manera asombrosa. Él mismo arranca
su comparecencia ayer en el Senado, diciendo, los escucho, soy sensible, y empieza a hacer un deslinde punto por punto. ¿A dónde voy con todo esto? A que lo que hemos visto de Eduardo Medina Mora en las últimas 48 horas es que él lo que hizo ya no fue ganar la silla de ministro. Él hizo una defensa de su carrera pública. Por lo tanto, yo creo que la situación actual de Eduardo Medina Mora lo obliga, yo creo que más que lo obliga, él está consciente y deseoso, inclusive, de iniciar un deslinde del presidente de la República en algunos de este tipo de fallos. Es parte de su discurso. Sí, nada más que no es lo mismo decirlo que hacerlo. También el presidente dijo en un discurso, yo no voy a nombrar amigos, y parece que está rodeado solamente de amigos. En este caso, el discurso tiene que ser muy consecuente con los hechos. Solo el día de hoy representa el 12% de las columnas. Sí. Es que a mí me... 12% de las columnas. Y eso que ya fue ratificado como... En una muestra de 6 diarios. Lo que a mí me parece, concuerdo contigo con el hecho de que sí, si van a seguir presentando candidatos para muchos de estos puestos donde tienen que ser ratificados por el Senado, la terna, o seleccionan de la terna del presidente, y no salen a defender a sus candidatos, yo creo que va a haber personas con muy buenas, con una buena experiencia que no se va a someter a ese escrutinio. Lo que pasa en Estados Unidos, entonces, para eso, uno. Dos, yo sé que han cuestionado... Ahora, no estás cuestionando el proceso. No estoy cuestionando. El proceso a mí me parece espectacular. Estoy de acuerdo. O sea, lo que falló es que nadie salió a defenderlo, y hay que decirlo. Por él, ¿verdad? No, hay que decirlo, él se defendió muy bien solo, considerando que fue donde estaban los panistas. La mayoría de su experiencia profesional como abogado del gobierno fueron con los panistas. Entonces ahí por eso también hay algo muy extraño. Pero déjame terminar. Cuestionan su experiencia como abogado. A mí, fue Procurador General de la República. El Procurador generalmente es el abogado del Estado. Además, ante lo que está por enfrentar el país con estas nuevas reformas, no solamente con juicios orales, sí hacía falta alguien con un perfil como el de él, que ha vivido no solamente la justicia penal desde la óptica de los ministerios públicos, sino también de la policía, que también juegan un papel muy fundamental. Entonces, yo creo que, Pero en ese argumento entraríamos una vez más en una discusión, porque yo creo que tuvo muchos desaciertos como Procurador General de la República. Y también creo que tuvo... Pero sería el orden político, ¿no? Exacto. Es decir, porque pudo haber gustado no una posición. Sí, pero un ministro de la Suprema Corte es el máximo tribunal. Y llega ahí una persona que utilizó en los conflictos internos en el gobierno de Felipe Calderón, no utilizó pruebas. Es decir, favoreció de manera inopinada a una parte de criminales por los pleitos con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Yo digo, a ver, esto es algo que no se planteó. ¿Qué es de lo que se debe plantear como parte? Se debió de haber planteado, por ejemplo, cuál fue la utilización del CISEN durante su tiempo en todo el trabajo que se hizo para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Porque es cierto que él no fue todo el sexenio y no le tocó el proceso de desafuero, pero hay que recordar todo lo que sucedió previamente donde el CISEN estuvo directamente involucrado. ¿Qué más que el caso de Carlos Ahumada y la manera como se demostró que el CISEN actuaba políticamente? Se les olvidó. Pero bueno, eso ya es pasado. Aquí es un asunto... No, pero es el récord que se tendría que haber evaluado. Es decir, si es una posición de Estado... Fue terrible el comportamiento de varios de los senadores que se oponían. Escucho al vicecoordinador del PRD en el Senado cuestionando terriblemente a Eduardo Medina Mora, y yo me pregunto, pues ¿no ustedes lo ratificaron como embajador? O sea, Dos veces. No pasó. Dos veces. Pero fue otro Senado. O sea, lo ratificaron como embajador ante Washington. Bueno, si tenía tantas cosas como está diciendo, porque no es un asunto de técnica jurídica, no se centró en la parte de la técnica jurídica, sino se centró en toda su carrera. Digo, bueno, si van a hablar en toda su carrera, entonces, ¿por qué lo aprobaron
¿por qué no tuvo problema en la ratificación como embajador de México en Estados Unidos? Sí. Me parece que es muy maniqueo, que fue muy maniqueo el debate, y en ese sentido... Y poco fundado, dirías, poco informado. Porque de esa manera los deslindes que él hizo, pues son deslindes que no supieron ni siquiera cómo responderle. El seguir insistiendo que él era responsable, que él sabía de la operación Rápido y Furioso cuando empezó esa operación, cuando él ya era embajador en el Reino Unido, bueno, me parece que es uno de los ejemplos más claros. Creo que había muchas razones, mucha información para poder haber cuestionado. Cuando él menciona, yo no desmantelé el CISEN, claro que sí lo desmanteló. 1,700 funcionarios del CISEN se fueron a la calle durante su gestión, desapareció lo que se le llama la inteligencia humana, que es fundamental en los procesos de inteligencia, se perdió toda lo que era la información de los movimientos armados, por citar simplemente unas pequeñas cosas. Hubo cuatro estudios, 4 revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, mostrando las irregularidades en las diferentes áreas donde estuvo Eduardo Medina Mora. Es decir, había información, inclusive de acceso muy fácil para ellos, que no se utilizó, y se fueron por el lugar común, se fueron hacia los valores entendidos, donde Eduardo Medina Mora, tienes toda la razón, respondió impecable. Porque los cuestionamientos no eran de fondo como para... Nada más para dar contexto, 3 elementos que me parecen fundamentales en esta discusión. Creo que estas son de los debates que te generan alguna... Bueno, si les damos contexto, se nos olvida que estamos hablando de poderes distintos, ¿no? Es decir, es una propuesta del Ejecutivo que se somete al Legislativo para constituir el judicial, pero se nos olvida un poco en qué consiste ese proceso. Sí. Un dato que a mí me preocupa con alguna frecuencia, solamente 30% de los ciudadanos de este país sabe que hay 3 poderes. Es decir, ¿en qué contexto se da esta discusión? Cuando hablamos de sociedad democrática, ¿verdad? Así es, y por primera vez yo creo, y se lo escuché a la senadora Padierna, creo que hay que valorarlo, el problema de la politización de la justicia, que es algo que en este país no se debate. Pero, y creo que de eso estamos hablando. O sea, lo que está atrás de todo esto es un problema más de fondo, que incluso es un tema en Estados Unidos, fue un tema de campaña de Obama. Pero ya esos niveles, cuando estamos hablando de la Suprema Corte, siempre va a haber un contexto político cuando tienes tú el Ejecutivo proponiendo ternas y el Senado escogiendo de esa terna, obvia, porque ¿cuál era el contexto político de este debate con Medina Mora? Pues grupos más de la izquierda, porque la mayoría, no todos, pero había algunos juristas, pero la mayoría eran grupos que estaban más vinculados a la izquierda. Pero creo que el problema es que al votar en bloque y al no hacer los cuestionamientos pertinentes se ve como una posición ideológica más que una discusión o como una instrucción de bloque. Decir ustedes un voto corporativo, que es lo que vimos, un voto corporativo. No un voto de conciencia. Bueno, tan corporativo que hubo hubo senadores que simple y llanamente no fueron a votar, que pudieran haber hecho la diferencia. Fíjate, algo muy importante. Solo 1 de cada 10 casos que tuvo Eduardo Medina Mora terminó en una consignación. Sí. ¿Qué mejor argumento crítico sobre un mal trabajo como abogado en la Procuraduría General de la República? Pero uno también podría argumentar que es un problema de sistema y un problema de leyes. El 90% de los casos no terminó en consignación. Mira, si es un problema de leyes, ¿por qué no buscó que se cambiaran las leyes? Creo que sí lo buscaron. Hubo muchos intentos de reforma en ese momento. Ahora, tiene 15 años para poder demostrar qué tipo de jurista es. No, yo creo que tiene 4 años. ¿4 años? Porque en 4 años termina el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, él no tiene 15 años, no tiene 4 años, tiene 1 año para lograr que le den uno de estos casos, que no sea que de oficio, como que les toca de manera natural, para establecer un perfil de autonomía. ¿Verdad? Oye, vamos a un corte, pero antes me equivoqué, y esto gracias por los mensajes que nos están mandando nuestros amigos que nos ven esta mañana. Menis me corrige, Modelo la compró, o sea, Modelo la compró AB, la empresa de Budweiser, no Heineken. Entonces, perdón, sí es cierto, o sea, ya nos quedamos sin cerveceras, me equivoqué
de empresa. Modelo la compró AB, la compró Budweiser. Sí. Con eso, ya. Con esa corrección. Con esa corrección, nos vamos a un corte. No se vayan. Su alto prestigio la colocó dentro de las mejores. Quiero presentarles al colega Joachim Hauser. Pero la ambición de sus residentes la convertirá en una interminable pesadilla. ¿Te gustaría asistir a la operación de mañana? Claro, estás en peligro. ¿Qué sucede? ¿No ha llegado el paciente? Sí. Anatomía 2. La vida es cine. Sábado 23 horas. Proyecto 40. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Quien crea en él no fallecerá. Tendrá vida eterna. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Ayúdame, Dios. Levántense. No dejaré que te lleven. Eres mi hijo. In the Flash, segunda temporada. Gran final. Jueves 22, 30 horas. Proyecto 40. Darío Celis te ayuda a descifrar y entender la complejidad de los números en nuestra sociedad. Descifras, miércoles 22, 45 horas. Proyecto 40. Si crees que el servicio de salud que pagas mensualmente es de alto nivel, no has visto nada. Este miércoles, sus dueños los aman tanto que hacen todo por ellos. ¡Qué barriga tan grande! Su dueña, la doctora Jenny Freeman, la lleva a que le hagan el último control antes de que tenga su cría. Parece que tendrá gatitos sanos. Son las mascotas más populares de Norteamérica. Increíble, ¿no? ABC Felino, Fusión Salvaje, miércoles 19 horas. Proyecto 40. 5 mentes intelectuales. 5 puntos de vista distintos. No nos clavemos en la textura de que 3 más 2 es igual a 5. En futuro lo veo más tétrico que el presente. Un mismo fin. Debatir. Bienvenidos a su programa Reporte Reven. En este programa el propósito es cuestionar. Viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Mayor competencia, mejores servicios y más baratos. Así definió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, los avances que ha traído consigo la puesta en marcha de la reforma en telecomunicaciones. Cimentó un cambio para el país y trae consigo 3 beneficios muy claros. Mejor conectividad, lo que permite mayor comunicación y cercanía entre los mexicanos. Más competencia, que se traduce en ahorros para las familias de México, en ahorros para sus bolsillos. Y apertura del sector, lo que significa acercarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, las herramientas que necesitan para estar mejor preparados y llegar cada vez más lejos. A casi 2 años de su promulgación, dicha reforma logró que los empresarios extranjeros voltearan a ver a México y formalizaran nuevas inversiones por más de $6,000 millones. También se logró tener un mayor acceso a Internet, producto de la penetración de la banda ancha inalámbrica. Incluso, los precios en la telefonía disminuyeron más del 40% gracias a la desaparición del cobro de larga distancia nacional fija y celular. Los resultados de la reforma en telecomunicaciones también se vieron reflejados en el ámbito social. La reforma en telecomunicaciones otorga a las personas el derecho a la información, al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. El 96% de los municipios del país cuenta con al menos un sitio conectado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de estos, el 75% pertenece a municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y en el educativo. Gracias a la reforma en telecomunicaciones, los mexicanos cuentan con herramientas más sólidas para integrarse a la sociedad del conocimiento.
El secretario Ruiz Esparza también anunció la construcción de la red compartida, que ofrecerá servicios al mayoreo para telefonía e internet. A partir de hoy, se publicarán en la página www.sct.gov.mx las bases para que las empresas interesadas participen en la licitación del proyecto, que deberá operar antes de 2018. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. De nuevo, pues como habías comentado, Raimundo, como comentaron los dos, Paco, muy interesante la información. Yo creo que si este va a ser el formato de cada uno de estos informes de secretario, yo creo que va a funcionar muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Hizo varias aportaciones. Pero muy bien en el diagnóstico. Digo que se había comunicado de distintas maneras, pero muy bien en el diagnóstico, muy bien en las acciones que se han tomado, muy bien en los resultados. Es decir, te comunica todo el proceso. No estoy de acuerdo contigo. Depende a quién estás comunicando. Si le está comunicando a un grupo muy pequeño de técnicos, de posibles inversionistas, muy buena la presentación. Y a lo mejor no era una presentación que se tenía que hacer así. Pero es que de si aquí estás ya puedes, tratando de comunicarte de aquí con puedes el pueblo, derivar, o sea, de aquí puedes derivar, esto ya se dijo de manera formal y ya se informó, pero y puedes derivar otro tipo de comunicación, como por ejemplo, incluso la de las campañas. Pues lo habíamos comentado también, el Instituto Nacional Electoral, bueno, gente dentro de los partidos representados en el Instituto Nacional Electoral ya salieron a decir que esto lo van a impugnar, esta forma de comunicación. Lo que está comentando Paco es otra, no está entrando en este debate con el Instituto Nacional Electoral, sino esto es lo que está informando, y sí está habiendo cosas de contenido, ¿no? Que era un poco lo que no habíamos visto el día anterior, y cómo está arropando en con otros miembros del gabinete. En el caso del secretario de Energía fue CFE y Pemex. En este caso van dos áreas directamente involucradas. Una que tiene que ver con Cedesol, que parte es lo de las televisoras, que en realidad es para que no se quede rezagado millones de mexicanos por el apagón analógico. Sí. Cuando de repente ya no vayan a poder ver nada de televisión, y tampoco porque es más barato darles televisiones que darles los codificadores. Y la otra es el Secretario de Educación, donde se anuncia la mayor cobertura en términos de computadoras para niños. Sí. Casi 5 millones de computadoras adicionales, que no son cosa menor en el tipo de anuncios, porque no fue un anuncio únicamente en términos técnicos, y que la banda ancha y de que vamos a ir a la red inalámbrica, sino la otra parte. A mí lo único que no me gusta, y no tiene nada que ver con el fondo, tiene que ver con la forma, es estos espantosos escenarios. Iba a decir, la iluminación. Son estalinistas. Sí, o sea, qué necesidad de ponerle a los secretarios la pared en la nuca, ¿verdad? Pero qué necesidad, ¿por qué a fuerza tiene que ser un formato estalinista? Porque es más importante. Lo importante es el contenido. ¿Por qué no escenarios naturales? Yo entiendo que por razones políticas no utilicen el cielo azul, como lo hizo Chirac en su campaña presidencial, pero que utilicen el verde de la vegetación, o sea, que utilicen escenarios más naturales. Fue en el Museo Tecnológico, pues había cosas espectaculares, como parte del escenario, el Museo de la Tecnología. Pero bueno, pero en términos informativos, en términos de contenido, en términos de fondo, me parece que este está bien. Yo creo que dieron mucha información, yo creo que no va a pegar más allá del día de hoy, es la verdad. Yo creo que de aquí tienes elementos para bajarla a nivel más, digamos, opinión pública genérica, e incluso sí le veo nuevamente un contenido electoral, porque con esto estás hablando de logros concretos y le estás poniendo números además, en términos de inversión y números de beneficiados. Y para efectos de discusión te da una serie de elementos en los cuales tú puedes entrar y decir, oiga, yo no estoy de acuerdo y creo que no está bien, o está bien, hay que hacer esto. O sea, me parece que son ingredientes y elementos para la discusión. Sí. Oigan, le anticipamos el día de ayer esta información. Sí quedó libre Luis Antonio Torres. ¿Quién es Luis Antonio Torres? Pues es el americano. Aquí los detalles.
Ayer, en punto de las 7 de la noche con 43 minutos, Luis Antonio Torres, el americano, ex líder de autodefensas, salió del penal de Milcumbres en Morelia, Michoacán. Esto luego de que la séptima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocara el auto de formal prisión en contra de él y otras 9 personas, las cuales estuvieron involucradas en un enfrentamiento ocurrido el pasado 16 de diciembre en La Ruana, entre grupos antagónicos de la Fuerza Rural, encabezados por Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, donde murieron 11 personas. Un magistrado revocó el auto de formal prisión por homicidio que se les imputaba a los detenidos, tras argumentar que el grupo de autodefensa se conformó en Fuerza Rural con reconocimiento institucional. Además, se acreditó la legítima defensa de los acusados. El americano salió del penal sin hacer declaraciones a los medios de comunicación a bordo de una camioneta, misma que fue custodiada por elementos de la Fuerza Ciudadana, al parecer con destino al municipio de Buenavista, Tomatlán. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y de esas 11 personas que menciona la nota, una de esas personas que murió es el hijo de Hipólito Mora, que el día de ayer ya dijo que va a estar en campaña, se va a lanzar a una candidatura para Movimiento Ciudadano. Para Movimiento Ciudadano como diputado. ¿Qué va a haber? Porque él no quiere vincularse con ninguna rata, así dijo, pero va a escuchar a Dante Delgado. O sea, este es México. O sea, viva México que nos permite este tipo de cosas como para abrir el día. Pero hay que insistirle, tenemos que volver a decir, el juez los liberó a todos los que participaron en un enfrentamiento donde hubo 11 muertos, porque, dijo el juez, los dos actuaron en legítima defensa. Si los dos actuaron en legítima defensa, ¿dónde está el tercer partido que entonces los agredió o que provocó esto? Aún así, si actuaron en legítima defensa, me pregunto, tú que eres abogada, ¿y alcanzas la libertad de esta forma? O sea, mira, si tú matas a alguien en legítima defensa, alguien te trata de asaltar, tú tienes un permiso para... Tú no tienes un permiso para portar armas, tú matas, ¿y qué sucede contigo? Ese es el problema, Raimundo, porque estas personas traen armas y no traen... Entonces, no los deberían de haber soltado. ¿Qué pasa contigo si tú traes un arma, te tratan de asaltar, te defiendes, matas, te vas a la cárcel? Te vas a la cárcel, ¿por qué? Porque no traías permiso para portar armas, aunque haya sido legítima defensa. Sí, legítima defensa, que no es igual que defensa legal. Sí. No, es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, uno te da la impresión que hubo una negociación política, parecería que hay una negociación de nuevo, de esos cuestionamientos que hay de la Procuraduría. Yo no puedo creer lo que estás diciendo, que hay una negociación al oscuro. No, de hecho, así se llama mi columna del día de hoy, negociación, diálogo. Bueno, ahora en términos de opinión los victimizaron para efectos prácticos. Oye, ahora, yo creo que de estas negociaciones subterráneas es lo que estamos viendo en Guerrero en este momento, que están sucediendo cosas que no son tan espectaculares como para que aparezcan en el país informativo, pero que no podemos dejar de mencionar. Sí, que lo retoma muy bien la primera plana de Milenio, ¿no? Cuando dice 8 columnas, la coordinadora, la CETEC, pone en jaque elecciones en Chilpancingo y ya pues la Junta Distrital del INE ya dice que no hay condiciones para los comicios. Creo que es la primera vez que se reconoce de manera tan abierta. ¿Se acuerdan cuando Marco Baños aquí dijo, es que sí va a haber comicios, y aquí le hablábamos sobre decía, ¿cuánto decía? 2/9 del Estado sí pudimos tener funcionarios. Y dije, ¿esto qué significa? Y dijo, bueno, sí, como el 20 o el 30% según dónde se mida. No, pues efectivamente, 20% no puede haber elecciones, pero tienes razón. Nunca antes había dicho una autoridad electoral, no hay condiciones. Sí. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿qué hace el INE ante lo que...? Porque podría llegar un momento en que dice, de plano, no va a haber elecciones, o sea, ni intentemos hacer elecciones, porque no hay ni siquiera la posibilidad de hacer la capacitación básica a los funcionarios que necesitarían para poder instalar las casillas. Entonces, oigan, aquí tenemos información muy importante, ¿eh? ¿Están listos? Uno de los estadios de fútbol más caros del mundo resultó de tan poca utilidad para el deporte que ahora se convertirá en un centro de oficinas. Muy importante esto. ¿Recuerda el Estadio Nacional Mané Garrincha, el que fue remodelado especialmente para el Mundial de Brasil 2014?
pues de ser el segundo más caro del mundo, con una inversión de más de 500 millones de dólares, se ha convertido en un elefante blanco. Ha servido para todo, menos para lo que fue creado. Desde el Mundial, este Estadio Nacional de Brasilia, con capacidad para más de 72,000 espectadores, ha sido usado para algún espectáculo musical y hasta para bodas colectivas, pero no para eventos futbolísticos, pues aunque parezca increíble, la capital brasileña ni siquiera cuenta con un equipo en la primera división desde hace más de una década. El escenario nunca se ha vuelto a llenar. Hoy, el estadio está convertido en un enorme estacionamiento y pronto será ocupado por oficinas del gobierno local, cuyas rentas se espera servirán para costear los gastos de mantenimiento, estimados en unos $200,000 mensuales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Estos son los tipos de notas que le encanta a Raimundo Riva Palacio, así que Paco, No, Raimundo. No. Aquí lo platicábamos antes del Mundial de Fútbol, estas barbaridades que estaban haciendo. Y comentábamos este estadio de Brasilia, con esa capacidad, por esta necedad de que tenía que haber un estadio de esa naturaleza en la capital de Brasil, para una ciudad que no tiene mercado de futbolístico. Y es un buen ejemplo de cómo cuando un gobierno propone infraestructura, no necesariamente significa una buena inversión. No. Oigan, seguimos recibiendo mensajes el día de hoy. Otro amigo tuitero que me reclama, Juan Manuel Hernández, quien dice: oigan, a María, que sea procurador no quiere decir que sea buen abogado, lo designa el titular, el presidente. Entonces, bueno, sí tiene razón, pero... Sí tiene razón, pero no me importa. No me importa lo que dice. No, lo que él dice, bueno, sí es cierto, a lo mejor no fue buen abogado. Yo hablando con personas que trabajaron con él y que vieron algunos de los procesos que vivió en su momento, pues sí que es bastante buen jurista. Tendrá la oportunidad de demostrar qué tan buen jurista es este nuevo nuevo magistrado. Interpreta mi silencio. Ay, ya. Como otras notas que quieran comentar. Nada más, la Suprema Corte es probablemente de los tres poderes la que tiene peor imagen. La Suprema Corte, a ver, es peor, peor que el Congreso, que los diputados. Así es. No, sí. Estás equivocado. Lo que pasa es que hay poca información sobre los diputados en general, sobre qué hacen, sobre qué tipo de decisiones toman, que es parte de la razón por la cual están mal evaluados. Sobre la Suprema Corte hay menos todavía. Es decir, es como antes del 2000 el Congreso no era un actor en este país, ¿no? El Congreso dispone, el presidente propone, el Congreso dispone, ¿no? Habla de un proceso en el que se presentó el Congreso como actor público. La Suprema Corte yo creo que no ha tenido una carta de presentación. Y con esta nota tan positiva de nuestro colega Paco Abundi, nos vamos, acabó el tiempo. Gracias. Es artero, ¿verdad? Gracias, Paco, nos vamos, hasta mañana, 7 de la mañana. De nuevo.